darle la Querido Javier. bienvenida, ¿sí? A Diego Lorca, compañero del Centro de Estudios Asociados a Nodal o ITRAF, y a nuestra amiga, ya está, yo soy un Acá fan no, aparte acá. de Acá ella, tomando a la Meme bienvenida. Yamel, compañera desde México, del portal de México News, de ese canal de stream extraordinario que se llama Noticias como Meme Yamel, hablando un poco de esas cosas que se ven de el norte del sur, ¿no? Que a nosotros nos cuesta tanto de ver la realidad, además, sobre todo por tanta interpenetración, por esos 40 millones, ¿no? ¿Verdad? De mexicanos y mexicanas que viven en los Estados Unidos. Entonces, entienden las entrañas del monstruo un poquito más que nosotros, vamos a decir la verdad. Pero bueno, hola Diego, hola Meme, ¿cómo están? Qué alegría que estén conectados y gracias por la espera también, porque sé que han estado ahí detrás de cámara un tiempito largo. Hola, muchas gracias por la invitación. Qué bueno verles por aquí de nuevo. Hola Cachi, hola Sol, Emi, hola Jime, hola todo el equipo de Buenas Nodal. Un noches. gusto la invitación. Eh, Qué alegría, qué alegría. Bueno, ahí está, estamos acá repartiendo para poder escuchar los auriculares. Bueno, Meme, ¿qué se dice? ¿Qué sabés desde allá, desde Ciudad de México? ¿Qué te están diciendo detrás de la frontera, de lo que está pasando? Hay estados que ya se están volcando los resultados y que están sorprendiendo. Eh, ¿Qué sabés? ¿Qué números tenés en tus manos? Pues vaya, los números, lo que sabemos ahorita, cómo van los conteos, a cómo van viendo cómo vamos los estados, Trump lleva una ventaja que yo no creo debería de confiarse, porque en los últimos números previos a la elección, el factor Kamala Harris se había estado fortaleciendo bastante. Recordemos que uno de los factores que ha hecho que Kamala Harris tenga este mayor impulso no es necesariamente que sea una política distinta a la que vaya a implementar un Donald Trump, porque también Kamala ha hablado sobre la frontera, uno de los temas con los que constantemente nos amenazan a los mexicanos, que si van a construir el muro, que si no lo van a construir, o en el caso de Donald Trump, implementando el tema de una amenaza de un incremento del 25% en los aranceles de todo lo que se mueva de México a Estados Unidos, etcétera. Entonces, creo que aquí el tema que ha estado favoreciendo un poco más a Kamala Harris ha sido el asunto de las mujeres, el voto de muchas mujeres que quizás no están de acuerdo con una Kamala Harris, pero no quieren a un Donald Trump con una política que vaya en contra de derechos de las mujeres, derechos adquiridos, como el tema del aborto legal, etcétera. Entonces, creo que eso ha estado fortaleciendo un poco a Kamala Harris, además de que también por supuesto, que sigue apoyando algo tan lamentable como es el genocidio de Israel en contra del pueblo de Gaza. Entonces, creo que no, lo que hemos platicado en realidad no importa desde el lado de México, no importa quién gane, ¿no? Sabemos que van a implementar políticas similares, pero con estrategias distintas. El tema es que, a como lo estamos viendo, el factor Kamala Harris se ha fortalecido contra un Donald Trump que ha estado no tanto por un Donald Trump, sino que en México sabemos quién es Donald Trump, sabemos que habla mucho y que dice mucho, pero sí por este factor MAGA que en realidad el movimiento MAGA, lejos de fortalecer a los republicanos conservadores, ha perdido ciertos apoyos de republicanos conservadores y vemos que muchos de ellos podrían voltearse hacia Kamala Harris. Creo que todavía es muy pronto, entendiendo cómo es este proceso electoral en Estados Unidos, que depende justo mucho de cuáles son los votos que van a favorecer desde el colegio electoral, no el voto popular. Entonces creo que estamos en una decisión que llegamos al proceso electoral con unos números muy reñidos, con una diferencia mínima entre uno y otro, pero lo que va a definirlo son justamente los votos del colegio electoral, que son los que inclinarían la balanza, algo que en este momento parece que está beneficiando un poco más a una Kamala Harris, aunque podría no tener tanto este factor en el Congreso, que creo que es ahí donde tendríamos que detenernos a ver cómo terminan ya estos votos desde el colegio electoral y ver cómo quedan también las cámaras de representantes. Extraordinario, extraordinario lo que estás planteando. Recién estamos viendo algunos números que nos sorprenden.
Hay un conteo bastante grande ya avanzado en el estado de Ohio, es el estado de James Vance, del candidato a vicepresidente de Donald Trump, ¿sí? Él es senador desde Ohio, por Ohio, y está muy pequeño el margen, pero más de 100.000 votos de diferencia en el estado a favor de Kamala Harris. Era un estado que se presuponía que era republicano, está siendo al momento demócrata, hay que ver qué pasa. Los primeros resultados, 8% de escrutados en Pensilvania, están siendo a favor de Kamala Harris. En Michigan tenemos 4% de resultados y están siendo también a favor de Kamala. Hay algunos números que están sorprendiendo, quizás es lo que decís vos, son muy preliminares. No sé cómo los estás viendo vos. Texas, una elección mucho más reñida de la esperada, quizás ahí es el voto latino el que está jugando muy fuerte. La verdad que sorprende. Ahí, en principio, bueno, Kansas también, ¿sí? Que es un estado históricamente republicano. Está bien, 7% escrutado, ¿sí? Si ves más abajo, Lucas, vamos a ver el mapa, si podés pasarlo ahí más abajo. También, digamos, son estados números que sorprenden, ¿no? Y que hacen que no entusiasmemos, no se entusiasme, digamos. Un Donald Trump con estos resultados no se puede entusiasmar, ¿no? Sí, no. De hecho, Kamala Harris ya ha ganado en Massachusetts, en Maryland y en Washington, mientras que Trump en Florida, que creo que era bastante esperado, Missouri, Oklahoma, Alabama y Tennessee, según lo que están proyectando algunos medios de comunicación, que sobre todo su audiencia es hispana, como el caso de Telemundo. Entonces, estas proyecciones lo que nos están dando es que estamos todavía muy lejos de conocer qué es lo que va a pasar. Creo que hoy no nos vamos a ir a dormir con la certeza de quién es el que se va a quedar en la Casa Blanca, pero creo que mucho nos va a sorprender porque bien lo decían, el voto latino es el que va a generar ese equilibrio, el voto latino es el determinante y no es la primera vez. El peso del voto latino, elección tras elección, va creciendo, se va fortaleciendo y esto de hecho, es la razón por la cual vemos a una Kamala Harris ir mucho hacia el voto latino, ¿no? Cosa que no hace obviamente un Donald Trump, porque Donald Trump, su base es antilatina, ¿no? Pero Donald Trump lo conocemos y quiero recalcar mucho, sabemos que su discurso político, su discurso de campaña es antiinmigrante, es antihispano, es antilatino, lo sabemos, pero en los hechos como empresario sabe qué peso tiene la mano de obra latina en Estados Unidos. Es una mano de obra que en este momento sigue siendo muy mal pagado. Los latinos en Estados Unidos siguen siendo empleados en las industrias más inestables y peor pagadas, y eso es algo que conviene a estas industrias en Estados Unidos, porque de no ser las más inestables, tendrían otro tipo de prestaciones, otro tipo de obligaciones que no quieren tener con los migrantes. Entonces, me parece muy interesante ver cómo estos dos proyectos van a terminarse definiendo por el voto latino, ¿no? El voto latino, estamos hablando en el caso de México, de familias de segunda, tercera generación, llegamos a los 40 millones, aproximadamente 40 millones de latinos en Estados Unidos, al menos mexicanos, sin contar a los demás migrantes latinoamericanos que ya están en Estados Unidos desde hace años y que hoy tendrían la posibilidad de votar. Entonces es un voto que se ha ido fortaleciendo, pero por ejemplo, en el caso mexicano, México no tiene estos grandes cabilderos como por ejemplo tiene Cuba, ¿no? Algunos cubanos que están en Estados Unidos, sobre todo algunos que están en Florida, pues tienen sí un cabildeo mucho más importante, con mucho más peso que el que tienen los mexicanos, pese a que la proporción no se compara. La cantidad de mexicanos que existen en Estados Unidos de segunda o tercera generación es gigantesca comparada con la de cubanos, pero no tienen el mismo peso político, a menos que voltemos a ver las elecciones en donde sí está ese peso que se ha ido ganando y será determinante este voto latino. Yo solamente quiero, vamos a dejarlo como quizás un poco en esta incertidumbre, porque también del lado latino, del lado de los mexicanos que viven en Estados Unidos, hay algunos que, pese a que podrían simpatizar con una Kamala Harris, no lo hacen, porque
no les gusta el apoyo que tiene una Kamala Harris hacia Israel y tampoco les gusta el de Donald Trump, pero a menos de Donald Trump ya saben cómo es. De Donald Trump, con Donald Trump hubo menos deportaciones de migrantes hacia sus países de origen, con Donald Trump hubo menos guerras, si lo vemos desde esa manera, pero el no tener tantas guerras o el no tener tantas deportaciones no hace que Donald Trump sea una mejor opción. Entonces, en realidad el escenario en Estados Unidos es que de los dos que están en una real competencia, ninguno realmente garantiza algo con una certeza para los latinos. Los demócratas tienen años prometiendo que van a regularizar a los migrantes indocumentados, que van a entregar papeles. ¿Y qué pasa? Nunca lo hacen. Así tengan los votos en las cámaras, no lo hacen. ¿Por qué? Porque no les conviene. Tampoco se meten al tema de la fabricación de armas o el tráfico de armas. Un poco lo hizo Biden, pero sin arriesgarse demasiado. Entendamos que también estos fabricantes de armas son los que están detrás de las campañas. Entonces, tanto demócratas como republicanos, volvemos al nicho, al centro del tema. No importa cuál de los dos gane, eventualmente van a hacer exactamente lo mismo, solo que con estrategias distintas. Yo lo que esperaría ver es un poco cómo funciona este voto latino en algunos estados, como es el caso de Texas, que con un gobernador como el que tienen en este momento, se han endurecido las medidas en contra de los migrantes. En el caso de Florida ocurrió lo mismo, pero en Florida, pues ahí sí hay un voto mucho más pesado a favor de los republicanos. En esencia, desde acá de México solo estamos siendo espectadores de un proceso electoral que no promete ninguna diferencia real para el voto latino. En otras cosas sí se diferencian, como es el caso de Kamala con el tema de las mujeres, el aborto, mientras que Donald Trump va en contra. Y creo que aún más entra la diferencia cuando nos ponemos la lupa sobre los vicepresidentes o los candidatos a vicepresidentes, que en el caso de Donald Trump, su candidato a vicepresidente es 10 veces más radical que él. Entonces, creo que ahí está la esencia de esta elección, que no quisiera dejar pasar el papel que han hecho, por ejemplo, Claudia de la Cruz y Karina García, que ellas se lanzaron a esta campaña sabiendo que no la iban a ganar, pero intentando hacer una diferencia con un partido por el socialismo y la liberación. Estamos hablando de latinas. Creo que independientemente que no veo que prospere mucho, y lo digo lamentablemente, creo que el simple hecho de que sean latinas, que ellas se lanzaron a esta campaña sabiendo que no la iban a ganar, pero intentando hacer una diferencia con un partido por el socialismo y la liberación. Estamos hablando de latinas, creo que independientemente que no veo que prospere el socialismo y la liberación, y lo digo, estamos hablando de latinas, el simple hecho de que sean no veo que prospere se lanzaron a esta campaña sabiendo que no la iban a ganar, pero intentando hacer una diferencia. Ya creo que se estaba escuchando con doble, ¿verdad? Sí, de la nada me empecé a escuchar y dije, caray. Ahí está, sí. te escuchábamos 2 veces y no sabíamos por qué. Ahí se solucionó. Sí, ahí ya está. está perfecto. Entonces yo solo quería dejar eso, ¿no? Como el comentario Sí. de Claudia de la Cruz y Karina García, que creo que pese a saber que no iban a ganar, que se lanzaron siendo latinas y buscando la presidencia y la vicepresidencia, o como es el caso de Jill Stein, que también tenía una campaña profundamente distinta, quizás más hacia la izquierda, hablando directamente, abiertamente sobre el caso de Palestina y el rol de Estados Unidos y cómo no debería de estar involucrados Wall Street en la presidencia. Entonces creo que esos dos son sorpresas que, aunque no veo que tengan este futuro en el caso del Partido por el Socialismo y la Liberación, creo que ahí hay un peso que se está viendo de cómo sí hay gente que está cansada de las mismas políticas bipartidistas de republicanos y demócratas, y que aunque es todavía muy menor por los intereses corporativos, económicos y mediáticos que pesan sobre los republicanos y los demócratas, pero creo que la esencia de que estén y de que hayan salido a esta elección, creo que es indispensable para entender que también en Estados Unidos empieza a darse un poco este giro político o este intento, ¿no? Como por decir, vamos a romper el bipartidismo, y creo que eso a la larga será un tema de análisis mucho más profundo. Seguramente, porque además entendemos, ¿no?, que más allá de la foto histórica, hay un proceso de acumulación de fuerzas políticas que se van tejiendo, y entonces esto probablemente, estos lanzamientos,
sean un punto de acumulación también para otro tipo de proyecto, para la posibilidad de la ruptura de ese bipartidismo. Y me mencionabas la cuestión de la situación de la clase trabajadora, en particular la latina, dentro de Estados Unidos, dentro de esa economía que sin ninguna duda mucho beneficio saca determinadas industrias, como bien planteaste, del trabajo migrante, si se quiere, pero de residentes, ni siquiera es que son migrantes, esa población instalada allí. Y estamos con Diego Lorca, que es el director del Observatorio Internacional del Trabajo del Futuro, y también nos preguntábamos, bueno, ¿qué han podido observar desde el observatorio en relación a cómo está la situación hoy de la clase trabajadora norteamericana? ¿Cuáles son las perspectivas en función de lo que depare el resultado electoral? No te escuchamos a Diego. aún. Buenísimo. Ahí está, ahora sí. sí. Ahora sí. Sí, Perfecto. Bueno, bienvenido. muchísimas gracias por la invitación. Es como medio saltar un poco ahí de lo que estaba hablando la compañera en términos más electorales a un poco lo que es los aspectos más de la economía, de la macroeconomía de Estados Unidos en general, pero sobre todo viniéndonos a algunos indicadores que nos interesan analizar cuando hablamos, ¿no?, de la clase trabajadora de los Estados Unidos, que también hay que anticipar que estamos hablando de la clase trabajadora de un país, como bien se ha analizado a lo largo de toda esta transmisión, de un país imperialista con una economía altamente tecnificada, diversificada, donde muchos sectores de los sectores de punta de la tecnología estratégica están asentadas en territorio estadounidense. Podríamos mencionar a Silicon Valley, digamos, y todo el sistema de software, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pero también gran parte del sector industrial con alta tecnología también se encuentra en Estados Unidos. Entonces, un poco nosotros lo que hicimos fue hacer una investigación sobre cuál es la situación actual de la clase trabajadora, cómo se llegó ahí, hacer algunas comparaciones entre las administraciones republicanas y demócratas en los últimos 20, 25 años y pensar algunos escenarios posibles, ganara Harris o ganara Trump, obviamente basados en la trayectoria histórica que han tenido ambos partidos, pero también en sus plataformas de campaña. Hecho esta introducción, hay que decir que obviamente, como decíamos, la economía de Estados Unidos es la economía principal, cuenta con 334 millones de habitantes, una población en condiciones y en edad de trabajar de 170 millones, de los cuales 160 millones están ocupados. Entonces esto nos habla de una fuerza laboral grande, robusta, y que si le incluimos la alta tecnificación, esto es la alta tecnología, y bueno, estamos hablando de una de las fuerzas laborales más productivas del mundo. De hecho, voy a hacer algún asterisco sobre el tema del aumento de la productividad en Estados Unidos, pero antes eso, comentar que las tasas, por ejemplo, de desocupación en Estados Unidos actualmente son tasas bajas. Estados Unidos tiene una tasa de 4,1% anual de desocupación. Obviamente que es una economía que ha atravesado, como las economías globalizadas del mundo, la crisis del 2008 y la crisis de la pandemia del COVID-19, y eso obviamente también trajo consecuencias al interior de la clase trabajadora, con un aumento considerable del desempleo. Por ejemplo, en el 2008 se perdieron más de 14 millones de puestos de trabajo. La desocupación pasó de un índice muy bajo, de estar alrededor del 5% al 10%, lo cual fue muchísimo. Podemos ver en ese entonces un proceso cuando asume Obama de un gran plan de infraestructura, de modernización, ¿no?, basado en modernizar rutas, aeropuertos, carreteras, autovías, vías férreas, pero también instalaciones educativas, sanitarias, todo lo que fue el plan de conectividad y de expansión de la banda ancha, que fue fundamental para lo que actualmente se ve como la cuarta revolución industrial o la fase digital del capitalismo, pero incluso con un plan ambicioso que inyectó 800.000 millones de dólares a la economía norteamericana, tardaron 5 o 6 años en recuperar la cantidad de puestos de empleos que
obviamente se volvieron a caer durante la pandemia del COVID-2020. Lo voy a traer un poco más acá porque es como que son un montón de números y por ahí aburrimos un poco a la gente. En términos de salario, hay que decir que el salario mínimo en Estados Unidos está regulado por una ley desde el 2009 que no se mueve, que es de, ellos lo regulan por hora, de $7,25 por hora, cuando anteriormente era del 5%, de $5 por hora. Ese aumento fue en una administración, una administración republicana, como fue la administración de Bush, y desde la actualidad que no se modifica ese salario mínimo, y es una de las propuestas actuales de Kamala, ¿no? De aumentar ese salario mínimo. Viniéndonos en el tiempo como para comparar, digamos, y yendo un poco más al grano, podemos ver que el salario mínimo no varió. Las fuentes de empleo fueron afectadas por las dos grandes crisis, pero fueron recuperadas a una velocidad que ninguna otra economía del mundo puede tener el privilegio de recuperarse tan rápidamente, ¿no? Pero en términos de salario, también lo que hay que decir es que en la administración de Donald Trump, por primera vez en varios años se obtuvo un aumento considerable en lo que es el ingreso anual, ¿no? El ingreso anual promedio de los estadounidenses, que pasó de ser, al inicio de su gestión, de $110,000 anuales a $115,000 anuales al final de su gestión, producto de la inflación, producto de la pandemia, de la guerra de Ucrania, de la crisis, obviamente, que tienen esas cadenas globales de valor, hizo que durante los primeros años de la administración Biden estos ingresos cayeran y actualmente están en un proceso como de recuperación, pero que al fin y al cabo vuelven a estar en los niveles previos a la asunción de Biden. O sea que podríamos decir que en términos de salario el aumento se vio más marcado en lo que fue la administración de Donald Trump, y quedaron más o menos estable con una pérdida del 0,1% casi ínfima de salarios durante la administración Biden, con una diferencia también que es importante, que es la inflación, ¿no? Comparar salarios y no hablar de inflación también nos deja un poco rengos. Nosotros tenemos que durante la administración de Trump, por ejemplo, la inflación acumulada durante los 4 años fue de un 7,8%, mientras que la inflación acumulada en la administración Biden es de un 20%. Estados Unidos no enfrenta estos niveles de inflación desde Ronald Reagan, desde la década del 80 que Estados Unidos, la economía norteamericana no enfrenta estos niveles de inflación. Algunos economistas obviamente apuntan al plan también de reconstrucción que impulsó Biden después de la pandemia, que inyectó 1,9 billones de dólares a la economía, y un plan similar a lo que hizo Obama en aquella crisis de modernización de la infraestructura. Entonces, bueno, hoy la clase trabajadora se encuentra, como decíamos, en una situación quizás, analizando estos indicadores macro, un poco más desfavorable de lo que dejó Donald Trump. Ahí está la percepción, ¿no? Digo, un poco recién lo hablábamos con Marco Teruggi de que hay una percepción de que las cosas no están bien, la inflación, que la meta era llegar a abril de este año con la inflación anual al 2%, recién se llegó en junio, los informes de empleo con la economía enfriada para bajar la inflación empezaron a ser preocupantes justamente, de hecho, en estos últimos meses y particularmente los últimos informes. O sea, el contexto da para que el discurso de Trump tenga un plafón, ¿no? Me parece que esos registros estructurales son potentes cuando uno los traduce después en el plano de la política y lo que hoy se está resolviendo, ni más ni menos que en la elección. No sé, Meme, sí, si pensás lo mismo y hacemos un intercambio para con ustedes también, digo, y un diálogo entre ustedes también en ese sentido, ¿no? No le escuchamos. No la escuchamos. Está silenciada. Ahí está. Sí. Ya. Perdón, justo creo que es importante lo que justo estaban diciendo, porque obviamente venimos de un contexto donde Estados Unidos, quiero regresar un poco a este escenario post-pandemia, cuando varios empresarios estaban pidiéndole al presidente Biden que permitiera la entrada
de migrantes para que pudieran trabajar. Y esto lo digo porque el papel, y parece que soy muy insistente, pero es regresar un poco a eso, ¿no? En los discursos políticos pueden decir muchas cosas, pero en los hechos es ahí cuando les toca resolver. Y en el caso de Biden le tocó enfrentarse a esta presión, un poco, llamémosle, por parte de estos empresarios de decir, deja que entre mano de obra porque necesitamos levantarnos con esta mano de obra migrante, que vuelvo al tema. Los migrantes son, el voto latino está en este poder migrante, no todo, pero sí la mayoría, al menos en el caso mexicano, están empleados en las industrias más inestables y las que peor pagan, y aún así son los que terminan levantando, recuperando, reconstruyendo, ¿no? ¿Qué ha pasado cuando hay desastres naturales en Estados Unidos? ¿Quiénes son los que tocan que se pongan a construir, a levantar, a reconstruir? Siempre son migrantes, es esta mano de obra migrante que, por supuesto, cuando es momento de necesidad y de urgencia es a la que jalan, pero cuando estamos en los discursos políticos es a la que rechazan. Entonces, no podemos descartar el rol que tiene esta base laboral en Estados Unidos en medio de una recuperación, que es algo que Estados Unidos está en la esencia de su discurso, de los discursos de Donald Trump, es cómo salir de la crisis, cómo recuperarse tras la crisis de la pandemia 2020, criticar las decisiones de Biden, criticar si hizo bien, si no hizo bien, y otra vez, y ahí sí, criticar las decisiones de financiar guerras que él dice no habría financiado, y que si él hubiera estado en la presidencia se habrían terminado en un chasquido de los dedos, o más bien nunca se hubieran dado, porque las prioridades son otras. Entonces, ese contrapeso que se presenta, por supuesto que es contrario a lo que escuchas a veces en las decisiones o lo que ves en los discursos políticos, como ese contrapeso entre lo que necesitan y lo que hacen no siempre es congruente con lo que dicen en los mítines de campaña. Totalmente. No, Diego. sí, tal cual, digo, está bueno, digo, el aporte que hace la compañera sobre la fuerza laboral migrante, que obviamente siempre termina en los puestos de menor calificación y de menor remuneración. En general, la estructura laboral de Estados Unidos se compone casi un 80% de la economía de servicio, un 19 y pico por ciento de lo que es la industria y un 1,6% en lo que es la agricultura, ganadería, pesca. En ese sector, el 70% de los trabajadores también son migrantes, y obviamente que también pasan a engrosar las filas de lo que en general al capitalismo le interesa, que es las filas del ejército de reserva, las filas de los desocupados, ¿no? Que siempre terminan presionando a la baja las condiciones de lo que están ocupados. Entonces, también cuando se habla de migrantes, se habla de trabajo informalizado, se habla de de malas condiciones, y también pasan a engrosar filas de trabajadores informalizados, subocupados, que cobran abajo del mínimo, que terminan siempre tensionando a la baja las condiciones de los trabajadores bien remunerados y que están empleados. Y para eso hay obviamente que se escuchan, como decía la compañera, lo mío no es tanto el análisis político, pero se escuchan discursos totalmente diferentes. Mientras por un lado escuchamos a Donald Trump y su famoso muro y América para los americanos y su promoción del trabajo más manufacturero, si se quiere, pero para el americano, escuchamos a una Kamala Harris que entre sus propuestas también tiene la de la eliminación del salario submínimo. Quiere aumentar el salario mínimo, que es de $7,25 la hora, como decíamos recién, y eliminar el famoso salario submínimo que cobran en general los migrantes y las minorías, por ejemplo, hispánicas o afrodescendientes o directamente africanos migrantes que están en el país del norte. Y otra cosa que quería agregar también en términos de esta percepción que decías, Cachi, que decía la compañera, tiene que ver con esta estabilidad, ¿no? Si uno revisa los números macro de la administración Biden, encontramos cierta estabilidad y sí cierta recuperación en la política de Trump. Nosotros vemos, por ejemplo, la pobreza. La pobreza durante los 4 años de gestión de Trump pasó del 12,6% al 10,1%. Bajó 2 puntos, mientras que en los 4 años de la administración Biden la pobreza se mantuvo casi estable, o sea, no logró reducir la pobreza. Claro.
Y parece a veces, digo, uno desde el análisis no hace apología ni por un candidato ni por otro, pero estos datos de la macroeconomía que nosotros sacamos del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos indicarían que sí hubo un cambio y que eso es lo que estarían o lo que podrían estar reclamando hoy los electores norteamericanos a la administración actual de Biden, ¿no? Claro. Y de Kamala, por lo tanto. En Y de ese Kamala, marco, claro. para despedirlos y no hacerlo mucho más largo, agradecidos totalmente. Los vamos a volver a llamar, de verdad. O sea, bueno, Diego, sos de la casa también, por supuesto, pero a Meme también para profundizar. La verdad que se ve distinta la realidad desde allá y eso no es menor para nosotros que somos más del sur. ¿Sí? Sí. Un poquito más al sur, ¿sí? El sur del sur somos en realidad. Pero breve, así, premonitorio, si se animan, ¿quién gana? ¿Ah? Breve, ahí. Sí. No los quiero escrachar. En última, queda entre nosotros nada más. No queda grabado en el stream. Pero No sé, no sé. Vaya, creo que ayer me dormí pensando que podría ser Kamala, pero estoy viendo los resultados, estoy viendo las preliminares y Trump va un poco a la cabeza. Independientemente de quién gane, insisto, creo que ninguno es la mejor opción, pero creo que el control del Senado es algo que sí medio podemos ver un poco más que se inclina hacia el lado republicano, lo cual haría que muchas de si quedara Kamala, muchas de sus propuestas pues no terminarían siendo viables si tiene un control en el Senado republicano. Entonces creo que ahí volveremos a ver esta disputa, pero bueno, yo me quedaba con eso. Yo ayer dormí pensando que sería Kamala y hoy no sé, digo, todavía es muy pronto, apenas estamos empezando con este conteo y vaya, los estados todavía pueden girar, recordando que lo que pesa es el colegio electoral. sí, tal cual, comparto plenamente. Diego. Yo te doy en términos de una opinión personal de haber seguido este proceso, digamos, no siendo lo mío el análisis político, hasta la aparición de Kamala Harris, era un confiado de que Donald Trump era el gran candidato a ganar. Después de ese giro en la campaña que hicieron, el renunciamiento de Biden, es más, yo creo que Biden hasta tendría que haber renunciado como presidente y haberla dejado asumir a Kamala y que de ahí arrancara Kamala y creo que tiene como un poco más de chances. De todas maneras, lo mío es, como te decía, una opinión. Sí espero que si gana Trump, creo que el contexto para los trabajadores en América Latina se va a poner muy desfavorable por la política imperialista que tiene Estados Unidos sobre su patio trasero, pero sobre todo por ser el Partido Republicano y Trump en particular un proyecto anti-sindicato, anti-organización, anti-movimiento obrero, y eso alineado, no puedo no dejar de verlo desde Argentina, ¿no? Eso alineado en la política de Milei, Caputo y Sturzenegger, a nosotros particularmente a la Argentina creo que nos vaya muy favorable, por lo menos en estos aspectos que te decía del trabajo y de los derechos laborales. Para no contestar la pregunta que les hice, los dos absolutamente claros. Impecables. Una cintura, se dice, una cintura que envidiaría cualquier boxeador. ¿Tá? Yo creo que le han sumado dimensiones a esa respuesta. Sí, extraordinaria, extraordinaria. Espectacular. No es tan simple como pimponear. Es cierto que los números no están para jugar a saltar la banca. Me quedé pensando en el escenario de polarización. O sea, que claro. Es un escenario que aparece y se repite en cada una de las coyunturas electorales, donde en general, bueno, estamos mirando nosotras siempre Latinoamérica y el Caribe. Pero aquí también, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, gracias totales a los dos, de verdad. Vamos de nuevo a pedirlos. En México, me acordé, vamos por ese 60. Sí, que tiene que derramar en América Latina. Sí. Yo estoy esperanzada, insisto, desde México se ve un poco distinto porque gane Kamala, gane Trump. Vemos que desde México hay una presidencia con bases ideológicas muy sólidas, con bases gubernamentales mucho más sólidas que en el 2016. Entonces creo que estamos en un contexto completamente distinto y eso me da muchísima esperanza. Ya si ganara Trump sabemos cómo lidiar con un Donald Trump. Claro. Si ganara Kamala ya sabemos también cómo lidiar con un gobierno demócrata. Entonces me da esa esperanza de decir México no va a agachar la cabeza, cosa que creo que es un gran punto de entrada.
Extraordinario lo que acabas de decir, Meme. En Todo lo que no pasa acá. Claro. Todo lo contrario de lo que pasa en Argentina, y yo voy a decir, para no repetir, todo lo contrario de lo que pasa acá es lo que sentimos nosotros. Claro. Bueno, gracias a los dos. Exactamente los opuestos. Tal cual. Pero bueno. Gracias a los Un dos. abrazo. Un abrazo Muchísimas enorme. gracias a ustedes. Bueno.